Hola a todos, hoy vengo a hablaros de sucesiones. Mirad, las sucesiones son solamente listas de números ordenaditas. Por ejemplo, la sucesión de los números pares, pues el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, etc. Ponemos ahí unos puntitos suspensivos para indicar que esa sucesión sigue y sigue y sigue hasta el infinito. O por ejemplo, la sucesión de los números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y esa también sigue pues hasta el infinito. La sucesión de los múltiplos de, pues no sé, de 7, pues el 7, el 14, el 21, ¿vale? El 28, el 35, etc. Todo eso son sucesiones, ¿vale? Listas de números ordenadas. En esas listas de números ordenadas, cada número tiene una posición. En esta lista de números, en esta sucesión de aquí, el número que tiene la primera posición es el 2, el número que tiene la segunda posición es el 4, el número que tiene la tercera posición es el 6 y así. Cada uno de esos números además tiene nombre, se llama, que lo tenéis ahí, vamos a marcarlo para que lo veáis, se llama término, ¿vale? Cada uno de los numeritos se llama término. A toda la listita entera la llamamos sucesión y normalmente le ponemos nombre con una letra, por ejemplo la A minúscula, y un subíndice que suele ser la N. Ese subíndice, esa N, que es un subíndice genérico que indica cualquier número natural, esa es la de la posición, es decir, voy a cambiar de color para que se vea mejor. Este numerito de aquí sería el A1, porque está en la primera posición. Este numerito de aquí, el 4, sería el A2, porque está en la segunda posición. En este caso, el 6 sería el A3, se dice así, sub, porque es un subíndice. El 8 sería el A4, el 10 sería el A5, el 12 sería el A6, el 14 sería el A7 y así sucesivamente. Si a esta otra sucesión que tenemos debajo la llamamos, por ejemplo, B, por seguir con el abecedario y que nos quede ordenadito, pues aquí abajo tendríamos al B1, que es el 2, porque está en primer lugar, al B2, que es el 3, al B3, que es el 5, ¿y quién sería, por ejemplo, el B6? Pues vamos a verlo. Este sería el 4, este sería el quinto, este sería el sexto. Pues entonces el B6 es 13. ¿Vale? De esa manera, cada uno de los términos de la sucesión se nombra con la letra de la sucesión y abajo, en pequeñito, la posición que ese término ocupa, ¿vale? ¿Y qué es un término general? Bueno, pues el término general de una sucesión es una formulita que a mí me va a permitir calcular cualquier término de cualquier posición. Por ejemplo, mirad esta fórmula. A sub n igual a 2 por n. Eso es una fórmula que me dice que si yo quiero conocer el quinto término de la sucesión, solo tengo que sustituir la n por 5 y 2 por 5, 10. Si yo quiero conocer el valor del primer término de la sucesión, pues sería 2 por 1, 2. Si yo quiero conocer el segundo, pues sería 2 por 2, 4. Y si vais calculando términos, os daréis cuenta de que lo que sale aquí es precisamente la sucesión de los números pares. Por eso he utilizado la letra A, que es la que habíamos utilizado antes para esa sucesión, ¿vale? O sea que el término general de la sucesión de los números pares es este de aquí, que yo acabo de poner. Y para eso sirve un término general, para poder calcular cualquier posición de la sucesión. Si yo ahora en esta sucesión quiero saber cuánto vale el término que está en el lugar 35, pues lo único que tengo que hacer es sustituir la n por un 35 y aplicar la fórmula. Sería 2 por 35,
70. Repito, cogemos el 35 y lo ponemos en el lugar de esta n. Y por lo tanto el a sub 35, que es el término número 35, sería igual a 2 por 35. Os he puesto una formulita de término general muy sencilla. ¿Las hay más complicadas? Sí, las hay más complicadas también, ¿vale? Pero lo importante es coger el concepto, lo que es un término general, y es simplemente eso, una formulita que lo que a mí me permite es calcular cualquier término de la sucesión de cualquier posición sin tener que estar calculando los anteriores. Y hablando de términos anteriores, hay unas sucesiones especiales, distintas, que se llaman sucesiones recurrentes. Y en esas sucesiones recurrentes, precisamente, cada término depende de los dos anteriores. Una de las sucesiones recurrentes más conocidas del mundo mundial es la sucesión de Fibonacci. Este señor, matemático italiano, fijaos ahí, lo pone abajo, que vivió del 1170 al 1250. Este señor, como digo, se inventó esta sucesión, que consiste en empezar con dos unos, empezaríamos con un 1 y otro 1, esos serían los dos primeros términos, y a partir de ahí cada término lo conseguimos sumando los dos anteriores. 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, y así podemos seguir hasta el infinito y más allá. Esta sucesión tiene cierta relación con la razón áurea, con phi, lo veis ahí, que está puesto, que al hacer el cociente de dos términos seguidos, pone 8 entre 5, sale una cosa que es aproximadamente igual a la razón áurea, no igual, desde luego, la razón áurea tiene infinitos decimales, pero bueno, ahí hay una cierta aproximación. Y también da lugar a lo que se llama la espiral de Fibonacci, que es precisamente, como estábamos hablando, una aproximación parecida, una cosa cercana a la espiral áurea, que se genera dibujando los arcos circulares una vez que tú vas conectando esquinas de un cuadrado que los valores de sus lados coinciden con los de la sucesión. Esto puede parecer muy complicado, pero no lo es. Mirad, ese primer cuadrado pequeñito que se ve ahí, este, tiene lado 1, 1, 1, 1, y al lado está el otro 1, que esos serían estos dos primeros elementos de la sucesión. Al ladito pegadito ponemos el de 2 por 2, que sería este. Aquí pegadito ponemos el de 3 por 3, que sería este. Aquí viene el de 5 por 5, ¿lo pilláis ya? Aquí viene el de 8 por 8, que sería este término. Aquí viene el de 13 por 13, que sería este otro término. Y una vez que tenemos varios cuadraditos hechos, pues se trata de ir uniendo esta esquina con esta, luego con esta, con esta, con esta, y ahí vamos creando la espiral. Y esa espiral es muy parecida, es una aproximación bastante decente de la espiral áurea, que aparece mucho en la naturaleza. Si alguien quiere investigar un poquito más sobre las inmensas propiedades de la sucesión de Fibonacci y todas las curiosidades, pues le invito a hacerlo y a presentarme un trabajo sobre el tema y le subiré la nota. Bueno, ¿es la sucesión de Fibonacci la única sucesión recurrente del mundo mundial? Pues no. Sucesiones recurrentes hay a patás, infinitas, todas las que yo me quiera inventar. Por ejemplo, yo me puedo inventar otra en la que lo que hagamos sería, por ejemplo, empezar con un 2 y un 3 e ir multiplicando. 2 por 3, 6, 3 por 6, 18, 6 por 18, pues 6 por 10, 60, 6 por 8, 48 por 108 y así. O me puedo inventar una que consista en empezar con un 0 y un 1 y luego coger y sumar los dos términos anteriores y multiplicarlos por 3. 0 más 1, 1 por 3, 3. 3 más 1, 4 por 3, 12. 3 más 12, 15 por 3, 45, etc. Es decir, que sucesiones recurrentes, pues las que nos queramos inventar. Las sucesiones recurrentes tienen lo que se llama una ley de recurrencia. ¿Y qué es una ley de recurrencia? Pues es simplemente
la regla que se utiliza para la formación de la sucesión. En el caso de la sucesión de Fibonacci, pues es ir sumando los dos términos anteriores. En el caso de esta segunda que me he inventado es ir multiplicando los dos términos anteriores. En el caso de la última que me inventé era sumar los dos anteriores y luego multiplicarlos por 3. Y todo esto, todas estas leyes de recurrencia, se pueden escribir con lenguaje algebraico. Vamos a ver cómo. Venga, ya he despejado un poquito el panorama. Vamos a ver, por ejemplo, en la de Fibonacci. Para la de Fibonacci la ley de recurrencia sería: el primer término es 1, el segundo término es 1 y a partir de ahí cada término es la suma de los dos anteriores. ¿Cómo ponemos los anteriores? Pues el anterior de n es n-1 y el anterior de s es n-2. Y esto, claro, esto es ya a partir del 3, así que sería para n mayor o igual que 3. ¿Cómo expresaríamos con lenguaje algebraico la ley de recurrencia de esta otra sucesión? Por ejemplo, vamos a llamarla a esta b. Pues el primer término es 0, el segundo término es 1 y a partir de ahí sería sumar los dos anteriores, hemos dicho, o sea, como antes, bn más bn-1 más bn-2 y todo eso multiplicarlo por 3. Esto sería la ley de recurrencia de esta sucesión, esto sería la ley de recurrencia de la sucesión de Fibonacci. Y hasta aquí el primer vídeo sobre sucesiones.